Claro, estaba pensando que usted era una especie, como tú decís, como que no la pensaban tanto, eran como una izquierda Foucaultiana un poco, ¿cierto? Una izquierda dionisiaca de los primeros que instauraron una forma muy parriana también, como decía en su momento. Y ahí me acuerdo que para mí lo voy a decir así para seguir con tu formulación, éramos una izquierda que la izquierda de hoy detesta. Y la izquierda de antes probablemente también detestaba. O sea, y la izquierda de antes también la detestaba, porque era una izquierda conservadora. Bueno, O sea, ustedes fueron te contaba que esa parte, por lo menos, de la primera visita que recibí, venía del PC, digamos. Claro, en esa misma línea, me acuerdo que a mí me impresionó un poco conectándolo con la discusión que tenía con la Isa recién. Me acuerdo que en un momento vi una funa hacia un reportaje que era de los mejores lugares en Santiago para mirar fotos. Ese era como el reportaje, y me acuerdo que leí un comentario: típica prensa fascista, patriarcal y heteronormada. Y me metí a ver quién era. Y bueno, no era un diario de derecha, era el de Clinic. No era heteropatriarcal porque lo escribía la Camila Gutiérrez, ¿cierto? Joven LK, que es de la generación de las chicas. Y bueno, ella en su bisexualidad o lesbianismo escribía sobre mujeres. Entonces, era interesante cómo ya hasta funaban a su propio mundo. Esta idea, bueno, y muchos de izquierda fueron cayendo fueron los primeros en caer. Uno podría comparar The Clinic quizás en su versión gringa, así como en forma de humor con South Park, ¿cierto? Como esta reverencia, pero ellos estar quizás más a la derecha, ser libertarios, ¿cierto? Gringo, tuvieron menos complejos con dialogar y caerle bien a esta izquierda. Tú sé que vas ahora en la constituyente, ¿cierto?, por el Partido Liberal. Y es simbólicamente interesante porque el Partido Liberal rompe con el Frente Amplio hace poquito, ¿cachai? Rompe con el giorgio-jacksismo, lado que es quizás un último hijo de siempre ha sido muy admirador de Parra, que podría ser justamente el Partido Liberal una forma de declinismo de centro, por así decirlo, si uno lo puede llamar de alguna manera, y tú vas en esa lista con ese grupo, suena como justamente interesante. Entonces, ahí me gustaría preguntarte sobre el futuro, ¿cierto? Se ha escrito esta nueva constitución, si tuvimos 10 años de la era dorada, declinista, ¿cierto? Libertina, si se quiere, para todos los lados. Yo te concedo el punto de que la derecha de los 90 era muy conservadora, o sea, era Opus Dei neoliberal, el guzmanianismo democrático, o sea, porque en los 80 fue dictatorial, en los 90 se dieron la democracia, y bueno, en el 2000 empiezan a ceder la moral estética. Por eso te decía como un Quique Morandé como ejemplo, que antes lo hacía más escondido, y al menos la derecha salió un poquito más del closet en su libertinismo. Y la izquierda, bueno, lo representan ustedes. Y después viene esta era giorgio-jacksista. Pero bueno, si estamos pensando que viene un momento, como decía Beatriz, ¿cierto? La BA, que el futuro es con esteroides, que se va a dar un salto al futuro con este tema de la pandemia y las nuevas tecnologías y todo en la casa. Hay algunos incluso que plantean que después de 2023, 2024, cuando ya pase la pandemia, van a venir unos locos años 20, ¿cierto? Puede venir un nuevo libertinismo, un nuevo, no sé si capitalismo, keynesianismo, no sé qué fue en los años 20, ¿cierto? Está justo en esa transición. ¿Qué ves tú desde el futuro, como decía Laisa, que has vivido todas estas épocas en primera persona? ¿Qué crees tú que será para después? Esperemos, yo creo que estamos los cuatro de acuerdo en que ojalá sea el fin de la era Jackson, eh, y parta y se retome quizás con nuevos temas. ¿Ves quizá una agua en la piscina en la centroizquierda, en el progresismo, para retomar esa izquierda más libertina, o nos van a dejar esa batuta quizá al mundo liberal, a la centro derecha, no a Bópolis, sino que de ahí para la izquierda, ¿cierto? Jugar más en esa cancha contracultural, sobre todo. La contracultura, que es difícil ser contracultura en un ambiente de corrección política, y la izquierda, y cierto que ustedes están ahí como con
tratando de caer bien en las dos almas. ¿Cómo ves el futuro? ¿Para qué lado se va a decantar al menos tu sector? No, primero que no concentraría tanto, tú le sintetizas mucho en el pobre Giorgio Jackson, ¿eh? Yo creo que Giorgio también va a evolucionar y le van a pasar cosas. Y hoy día debe estar incómodo respecto incluso de lo que de la coalición en la que está viviendo. Te garantizo que muchos ahí hoy día están en una situación que no saben bien, digamos, cómo resolver. Para serte franco, mira, yo veo como, si algo veo con interés y que noto que a algunos les cuesta mucho asumirlo, es que lo que estamos viviendo y lo que se nos viene durante un buen rato son tiempos de incertidumbre. Son tiempos en los que no veo perfilados todavía los grandes proyectos políticos por delante tampoco. Creo que se nos viene un tiempo de búsqueda. Creo que se viene de búsqueda y extravío al mismo tiempo. O sea, creo que algo que tiene que conseguir, por ejemplo, la nueva Constitución, no es un proyecto de país, como se hablaba antes, porque ese proyecto no está dibujable. Es más bien las normas con las cuales poder navegar en estos tiempos de incertidumbre, las normas mínimas con las cuales poder darle espacio a la construcción de unos proyectos futuros. Por ejemplo, tú te imaginaste rápidamente que después de la pandemia venía una Belle Époque y un destape, pero es que lo que nos podríamos también imaginar es que después de esta pandemia viene otra, y de que los tiempos de las pandemias van a comenzar a sucederse, y de que a lo mejor hay cuidados que estamos empezando que hemos vivido en este tiempo con los que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir. O a seguir para adelante. Hemos visto en este tiempo de pandemia quiebres o nuevas situaciones bien impresionantes. Para mí una de las más evidentes y fuertes es lo que estamos viviendo aquí en este foro. Yo nunca había hecho un Zoom antes de la pandemia, nunca en mi vida. No, lo había visto como en películas de monos animados, así, o futuristas. Y hoy día esta cosa se volvió habitual. Y cuando digo que esto se volvió habitual, estoy pensando sin poderlo formular, en las inmensas consecuencias que esto debe tener en la cultura y en nuestras vidas, en los modos de relacionarnos. Cosas que no las puedo abordar todavía. Yo creo que estamos... quizás el eje central del mega cambio epocal, aislando el de la irrupción de las mujeres, que creo que es una de las patas más grandes del cambio epocal, el otro está producido en gran medida por esta transformación tecnológica. Es enorme lo que eso produce. En la organización política, en la decadencia de las mediaciones, que va desde que se desaparecen los que desarrollan rollos de foto, hasta que desaparecen los líderes espirituales, hasta que los partidos políticos, o sea, están en franca decadencia. Los sacerdotes, vamos a convenir que no son las luces. Cuesta. El estallido social, algo que mostró, yo escribí un librito reporteándolo, digamos, siguiéndolo, que se llama Sobre la Marcha. Si algo era muy evidente y muy fuerte, era la ruptura de los criterios de autoridad con que hemos crecido. Se llegó a hablar, llegaron a haber rayados en los muros en contra de la adultocracia. O sea, el que se puso en cuestión el gobierno de los adultos. O sea, por la pregunta de por qué tienen que gobernar los adultos y no los niños, para no hablar de la falta de sumisión ante lo que alguna vez se llamó la sabiduría, o los profesores, o el ilustrado. Algo de eso está en el corazón mismo de la nueva realidad tecnológica. Tú, para saber hoy día, no sé, qué día se casó Churchill o cuándo murió Robespierre, tú no tienes que preguntárselo a un historiador, se lo preguntas a Google, se lo preguntas a un algoritmo y te va a dar la respuesta correcta. Entonces, hay tal cantidad de transformaciones en esto, en curso,
que creo que la realidad es política a lo que esto dé fruto, el tipo de cultura que de esto emane, el tipo de creaciones, de obras que de esto salga, es algo que todavía lo estamos, entre que está en acto y lo estamos por ver. Entonces, a mí como cronista, como alguien que hace de la vida una novela, digamos, o el vivir para contarlo, como hubiera dicho García Márquez, esto me encanta, pero yo entiendo que hay un mundo al que le aterra. Y en por una parte, el mundo al que le aterra es el que tiene mucho que perder. Y hay algunos que tienen que perder en dos sentidos, algunos de manera material, o sea, que tienen detrás suyo una caparazón enorme de bienes que les da miedo que de pronto desaparezcan. Y hay otros que tienen una caparazón enorme de ideas heredadas que les da miedo que desaparezcan. Algo de irse liberando de esa pesada caparazón es el gran reto por delante. Y yo creo que se viene un tiempo, no corto, en el que la gran preocupación va a ser que el barco navegue en las aguas bobas en las que estamos, más que esté cegado con a qué puerto se dirige. No se puede navegar sin un cierto destino. Yo alguna vez leí en una roca, en un puerto portugués, en Essaouira, una frase que me encantó en ese sentido, que concilia bien estos dos asuntos, que decía, el marino que navega sin destino no conoce los vientos favorables. O sea, para disfrutar de los vientos hay que ir a algún lado, pero ese lado no es tan nítido tampoco. O sea, algo tiene esto de la navegación de Colón. Vamos a un lado, pero no sabemos a dónde vamos a llegar. En una de esas vamos a las Indias y descubrimos América. Ahora, en este mismo sentido, ahí hay otra gran transformación, que también es abismal. Me acordé a propósito de Colón. El paso de la Edad Media al Renacimiento, a la modernidad, digamos, tiene una de sus características es la expansión del mundo conocido, el descubrimiento de América. Hoy día no hay mundo desconocido en el planeta Tierra. Lo que sabemos es que hay una explotación a la que hay que ponerle término. O sea, estamos en el sentido inverso. Ya lo conocimos todo y ahora hay que cuidar de que no se destruya el todo. En ese mismo paso epocal está marcado como otro gran hito por la imprenta. O sea, lo que antes era el conocimiento que manejaban unos pocos, de pronto aumenta su radio. Y la Biblia, que la manejaban unos pocos monjes que hacían los libros, las iluminaciones en los conventos, la pueden leer más y se pasa a la Reforma. Hoy día imagínate el paso que hay entre el paso prácticamente del libro a la Internet. La expansión en ese sentido es inconmensurable. Por lo tanto, tienes otro hito bastante comparable. Y si queremos seguir con las comparaciones entre ese cambio epocal y podríamos decir que el paso de la Edad Media a esta modernidad estuvo también datado por la caída del Imperio Romano de Oriente. Y hoy día estamos viendo, si esto lo consideramos en un periodo no tan corto, la caída del Imperio Soviético y el fin de Estados Unidos, por lo menos como eje central de la política mundial. Algo de eso irrumpió China. Es decir, estamos en una cosa donde creo que adelantarse, apurarse demasiado a decidir a dónde vamos y lo que va a pasar es menos productivo que procurar ver cómo navegamos estos tiempos inciertos. Tienes tanta razón, hay que recordar que la peste de Juliano, que era una peste negra, marcó el fin del mundo antiguo y partió la Edad Media, precisamente por los cambios que trajo. La gente se fue de las grandes ciudades, las ciudades maravillosas del mundo antiguo, y se fueron al campo, y ahí empezaron a crearse